Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame. Les recordamos que estamos transmitiendo desde los estudios de la radio comunitaria que están ubicados aquí en la zona 1 de esta bellísima población de Santo Domingo Xenacó, en el departamento de Zacatepeques. Hoy están con nosotros acá en este estudio nuestro hermano Héctor Bacajol, así como nuestro hermano Felipe Sacul. Y con el respaldo del Espíritu Santo, con el apoyo de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios nuestro Padre Celestial, vamos a compartir con ustedes algunos minutos sobre el tema que nos ha venido ocupando semanas anteriores, como es la importancia que Mateo encontró en dejar muy pero muy clara la genealogía del Señor Jesucristo, y él la inicia desde Abraham para llegar a David. Más adelante vamos también a escuchar algún comentario por qué es que en la Biblia se utilizan unas agrupaciones en la genealogía de 14 en 14, eso ya veremos. Ahora, ¿por qué Mateo sentía tanta necesidad y le interesaba tanto el dejar muy clara y sentada la genealogía del Señor Jesucristo? Era muy importante. ¿Por qué? Porque ya se habían levantado falsos, se habían levantado acusaciones en contra del Señor Jesucristo de que Él no era el Mesías, de que Él no era el esperado, según las Santas Escrituras. Pero Mateo estaba asegurándose que los judíos no tuvieran dudas respecto de esto, aleluya, sobre su descendencia, que era hebreo de hebreos o judío, y que su linaje era real. Algo que él recalca durante todo su evangelio, el evangelio que él escribió. Bien, ahora hoy ya con la participación de Héctor y de Felipe seguiremos adelante. Vamos. Al principio, en el primer versículo, solo es como el encabezado que habla de la genealogía, pero ya en el segundo se inicia sobre la base misma para dejar establecida la genealogía del Señor Jesucristo y la intervención divina. Abraham, que lo podemos tomar como la base de la fundación de la nación hebrea. Muy bien, en esta mañana queremos los saludamos en esta hora. Bueno, este es el primer programa ya en esta nueva etapa de estar aquí en Radio Nacó. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Mandamos saludos a nuestro hermano Ernesto Monzón, que nos está escuchando y viendo tal vez por Facebook, allá en su taller de costura, allá en la zona número 2, creo que es ahí, juntamente con su esposa Ana y sus 3 pequeñines. Imagino que están también sus trabajadores, que Dios les continúe bendiciendo a ellos. También mandamos saludos a nuestro hermano Carlos Uyú, de Iglesia Roca de Vida. Si no estoy mal, es el cuñado de nuestro hermano Trinidad. ¿Así es, hermano Lipe? Así es. Cuñado favorito de hermano Trinidad aquí. Trini tiene sus preferencias, ¿verdad? Entonces mandamos saludos ahí a Carlos Uyú, a toda su familia, a su esposa, que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, entonces siguiendo con el tema, en esta hora pues queremos tomar ya el versículo 2 del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, pues ya hemos un mes hablado acerca del versículo 1. Ahorita queremos entrar al versículo 2 y dice la palabra del Señor: Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Es interesante, ¿va? Ahora queremos hablar de la primera, de la vida de Abraham y la vida de Isaac. Entonces,
dos puntos esenciales sobre estos puntos. Dice, queremos ver lo extraordinario que pasó con la nación hebrea, cómo nace Isaac, ¿verdad? Porque eso, para dejar sentado de que Dios es el que está planificando todo, Dios es el que tiene el plan maravilloso, y no hay una, con nada que pudiera decir, es el hombre el que ha hecho algo por su salvación. No, Dios desde antemano, Él ha establecido en Abraham. Entonces queremos ver dos puntos esenciales. Isaac nace en circunstancias extraordinarias. Isaac es el hijo prometido, el hijo de la promesa que Dios le da a Abraham. Entonces queremos ver un punto aquí, Germán y hermano Lipe ya se está cansando ahí con la cámara. El nacimiento de Isaac en circunstancias extraordinarias. Te vamos a dejar tiempo primero a ti, luego le damos tiempo a Felipe. Bien, la primera, Héctor, la primera, Felipe, es: Abraham recibe una palabra, recibe una promesa de parte de Jehová Dios. Pero, Dios. Y esa primera comunicación es que Abraham en ese entonces debe de salir del lugar, del pueblo, de la ciudad donde vivía, allá en Ur de los Caldeos, y olvidarse de toda su parentela, y solo debía de tomar a su esposa y un par de cosas e ir a una tierra que él no sabía, pero que Jehová Dios le iba a enseñar. Una de las primeras cosas, Abraham, cuando se me olvide, Abraham toma en serio la promesa que Dios le da y ya pone en práctica su fe, y va a un lugar desconocido que él no sabe, dejando atrás todas sus riquezas, todas sus pertenencias. Bueno, pero van transcurriendo los años, Héctor y Felipe, y no se ve claro que esa promesa se haga una realidad. Cuando estudiamos la palabra del Señor, Héctor, allá en el primer libro, en Génesis, vemos que ahora surge un personaje, Agar, que es una esclava de la esposa de Abraham y Sarai en ese momento. Y entonces, como ven que pasan los años y como que no va a haber descendencia, ¿y cómo es que se va a llevar a cabo la promesa de Dios que su descendencia sería como la arena del mar o como las estrellas del cielo? Entonces ellos quebrantan un poco el plan de Dios y lo hacen muy humano, y Sarai le da a su esclava para que por medio de ella tenga a un hijo. Pero han quebrantado tanto el plan de Dios. Bueno, entonces, luego viene el Señor para reconfirmar esa promesa, y la Biblia dice que esta Sarai ya era, lo digo respetuosamente, ya era vieja, ya era estéril. Abraham ya era una persona muy grande, avanzada en edad, que estaba por los 99 años, entonces él no tiene vigor, no tiene esa masculinidad, ese vigor masculino que se necesitaba para engendrar. Y Sarai, que es estéril, entonces ¿cómo es que puede darse esa promesa? Pero gloriosamente, por fin ellos siguen aferrados a la promesa, y al año de que se les confirma, entonces nace Isaac. Isaac, que como bien lo decías tú, es conocido en la palabra del Señor como el hijo de la promesa. Hasta ahí vamos ahora hablando de Isaac. Héctor. Gracias hermanos. Como lo hablaban, al leer la palabra del Señor, hermano Lipe, disculpa, yo creo que nos estamos yendo un poquito adelante. ¿Por qué no nos hablas un poquito de la gematría o esas cuestiones de cómo juega Mateo con la numerología del nombre de David? Por favor. Okay. Antes de... No, pero ahí yo creo que nos vamos a saltar, pero bueno, a petición de nuestro hermano Héctor. Fíjense que nosotros encontramos a través del estudio de la palabra del Señor
que Mateo, la intención de Mateo es presentar a Jesucristo como el Rey prometido, el Rey que hablaron los profetas del Antiguo Testamento y que es el cumplimiento de la palabra. Entonces, fíjate que si vemos nosotros cuando en el Evangelio de Mateo empieza a mencionar nombres, por ejemplo en el versículo 2 ya dice: Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos, y empieza a mencionar el nombre de los reyes, el nombre de toda la línea de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero al ver todos los nombres de los reyes que menciona Mateo, hay unos nombres que se omiten, no aparecen. Ajá. Pero es intencional. Pero es intencional por Mateo. Porque Mateo usa una manera de numerología, se podría llamar de esta manera. Esto es gematría. Gematría es un método interpretativo judío que asigna un número a cada letra de la letra hebrea. Por ejemplo, la primera letra del hebreo es el Aleph. Entonces, al igual podemos nosotros ver en el ejemplo de la cuarta letra, en la consonante le ponen el número 4 a la D, y la V le ponen un número 6 como valor, y como en el nombre de David lleva dos letras D y una V, entonces si nosotros vemos esto, la D tiene un valor de 4 y la V tiene un valor de 6, son 10. 4 más 6 son 10, y la última D con un valor de 4 nos da un total de 14. Entonces, pero este número 14 lleva la simbología del nombre de David. Entonces, por eso es que es muy precioso la palabra del Señor al ver, porque muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué es que se menciona solamente 14 veces, las 3 14? Porque la intención de Mateo es presentar a Jesucristo como el Rey prometido. Entonces, por eso es que vemos nosotros acá que Mateo, como él era matemático, por decirlo así, él trabajaba mucho lo que son los números, y era la intención de él, de presentar a Jesús como el Hijo de David, el Rey prometido. Entonces, por eso es que vemos nosotros aquí ya en el versículo 17, en donde habla que todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro, hasta la cautividad de Babilonia, y 14 desde el destierro hasta el Mesías. Pero era intencional de Mateo presentar a David como su antepasado. Entonces vemos pues que hay mucha riqueza en las Escrituras al escarbar, al tratar de encontrar qué significado tiene, porque muchas veces nos quedamos cortos y solamente nos quedamos, son 14 generaciones y ahí nada más lo dejamos. Pero hay tanto que encontrar en la palabra del Señor, pero hemos recalcado que la intención de Mateo es presentar a Jesucristo como el Rey del linaje de David. Héctor, tú que has profundizado mucho en el tema de la gematría, si fueras tan amable, enriquezcamos un poco más a nuestros queridos radio escuchas, la gematría. Bueno, en esta ¿Dónde hora viene y toda la palabra? Bueno, la gematría, como decía Felipe, es una forma de interpretar los números en cuanto al pueblo de Israel. No solo se refiere a los nombres, es que el pueblo de Israel siempre ponía a la letra, también la letra equivalía a un número. Entonces, el nombre tenía un valor numérico en las cuestiones de la Biblia.
Esto obviamente no se mira en nuestras traducciones en español. Por eso es que obviamente nuestros traductores han hecho lo mejor posible para poder hacer un trabajo excelente, para que nosotros podamos ver con facilidad lo que quiere decir la palabra. Pero en esta parte, por ejemplo, lo que estaba haciendo Mateo acá es tratando la manera de enseñar fehacientemente o más claro, con más, decirlo de una manera con exactitud, de que David, Jesús, Abraham era el cumplimiento de las profecías mesiánicas con Jesús. Y eso es lo más importante que debemos de entender a través de esta herramienta. Por ejemplo, aún los nombres, por ejemplo, el número 666 es un valor numérico que se le ha dado un nombre, pero eso no lo vamos a tocar hoy porque ese sería ya, vamos a asustar a la gente, pues si no queremos eso, ¿verdad? No, mentira, eso es algún otro día lo vamos a ver, pero la genealogía, la gematría eran importantes para los judíos del primer siglo porque dependían de que ellos pudieran tener tener un privilegio. Todo eso conllevaba, es que no simplemente era de decir, bueno, ahorita mi genealogía viene de mi papá, mi mamá, no, ellos hasta establecían un nombre, y ese nombre tenía un valor, como en el caso de David, que no, el número simbólico de David es el número 14. Y el 14 tiene un significado en la palabra de Dios. Algún día vamos a ver numerología aquí y vamos a tratar de ver esas cuestiones, ¿verdad? Pero hoy queremos ver ya el segundo versículo. Ya dijimos que Mateo agrupa en tres grupos la genealogía de Jesús. La primera parte abarca desde Abraham hasta David. La segunda genealogía va desde David hasta la cautividad babilónica, y después de la cautividad babilónica hasta José o Jesucristo, ¿verdad? De una vez. Entonces son 3 de 14 y esos son números que establecen David, o sea, decir 3 veces David. Pero eso pues conllevaba en el pensamiento de Mateo para demostrarles a los judíos que Jesús es el rey prometido. Hemos dicho que Jesús ha tratado, desde Mateo está tratando la manera de establecer que Jesús es el Mesías, pero también no solo el Mesías, sino es el rey de los judíos. Muy bien, entonces ya en el versículo 2, hermano Felipe, ya te vamos a dejar el tiempo, que ya estás agarrando el micrófono ahí. Ya en el versículo 2 miramos que la promesa de bendición o el plan de salvación, dice Pablo que inicia desde antes de la fundación del mundo. Obviamente la redención del hombre, la salvación del hombre, la reinserción del hombre al reino de Dios viene desde atrás, en Cristo. Pero miramos ya humanamente donde inicia con Abraham, con el padre de la fe, el padre de la nación hebrea, donde dice, Dios le da una promesa: te haré padre de muchas naciones, de mucha gente, y en ti serán benditas las naciones de la tierra. Esa promesa enmarcaba que Dios iba a traer de todo el mundo a las personas que iban a ser salvas. Amén. Que iban a ser salvas. Disculpa que te interrumpa. Solo quería agregar algo con respecto a la gematría que quizás lo pasamos un poco por alto. Por ejemplo, yo tengo unas notas acá en donde dijimos que la gematría es un método de interpretación judía. Ajá. Es un método que los judíos usaban porque a cada consonante le asignaban un número. Entonces, para Mateo era importantísimo presentar la genealogía para comprobar que Jesucristo es el rey prometido. Entonces usó Mateo la genealogía, como también usó la gematría. Dijimos, la gematría es un método
interpretativo judío. Entonces esto lo entendían bien los judíos. A nosotros nos cuesta entender el 14, 14, 14, pero a ellos sí, ellos lo entendían, en tanto que la genealogía como la gematría era importante para los judíos. Entonces Mateo les presenta este método de interpretación para que los judíos entiendan, de que ellos entendían de que la D tenía un valor de 4, la V tenía un valor de 6 y la otra D tenía otro valor de 4. Sumando todo esto daba al 14, que significaba David. Entonces, para Mateo era muy importante usar este número y hacer que la conexión entre Jesús y David fuera obvia. Ya era obvio. Entonces, en el hebreo se crea este vínculo especial. Entonces, esto es solo para dar a entender un poquito más a lo que los que nos están viendo, los que nos están escuchando, de que fíjate que es importante esto. Esto es para terminar de convencer a los judíos. La genealogía empieza a tomar a Abraham, David, pero también usa la numerología. Y esto sí lo entendían los judíos, como dijimos, porque era un método de interpretación judía. Con eso, hermano, tal vez nos hermanos. Bien, queridas amigas y amigos, esperamos que con el favor de Dios, con el respaldo del Espíritu Santo, vamos a aquí ir tejiendo, ¿verdad, Héctor? Tejiendo. Bien, después de escuchar un poquitín lo que habla Felipe, lo importante en el pueblo judío de la gematría, ¿sí? Luego en sí el idioma hebreo para la interpretación de la palabra del Señor. Y ahora estamos ya reactualizándonos en el asunto del nacimiento de Isaac. Y ya lo habíamos adelantado un poco, que el nacimiento de Isaac fue en circunstancias muy extraordinarias. ¿Por qué? Solo agregando más. Decíamos que Abraham era una persona que ya no tenía ningún tipo de vigor masculino, la capacidad de engendrar, porque el hombre es el que engendra. Y en el caso de Sarai, ella ya era, para empezar, era estéril. Y luego lo que es el periodo menstrual en las damas había cesado también. Entonces, ¿cómo es posible que Jehová Dios, que le hizo una gloriosa promesa a Abraham, de que su descendencia serían como las estrellas, si es que las podía contar, que su descendencia sería como la arena que está a la orilla del mar, así sería, y que en él serían benditas naciones, reinos y todas las familias de la tierra? ¿Cómo es posible? Humanamente eso no es posible. Pero aquí viene una característica de Dios. Él es omnipotente. Para él no hay imposibles, y su plan seguiría adelante, porque él no es hombre para mentirnos, ni un hijo de hombre para arrepentirse. Si él lo dijo desde el principio, eso debería de llevarse a cabo. Entonces, ahorita solo estoy haciendo como una reseña del nacimiento de Isaac en unas circunstancias muy extraordinarias, porque Abraham ya se había quejado con Dios. Señor, ¿cómo es posible que me dé semejante promesa si ni siquiera tengo hijos? Y a quien le van a quedar todas mis cosas, dice, va a ser a ese Damaseno. El Damaseno es de Damasco, y era Eliezer. Entonces, querido Héctor, sería bueno que leyéramos Génesis 15, 1 al 6, Germán, por favor. Génesis 15 del 1 al 6. ¿Lo tienes ahí, hermanito? Dale. Dice Génesis 15, 1 en adelante, hasta el 6, hermano. Sí, por favor. Dice así la palabra del Señor. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham. Notemos esto, Abraham todavía no se le había cambiado el nombre. El nombrecito. Todavía no. Dice: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió:
Oh soberano Señor, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, lo que estabas hablando, Sí. El Damasceno. un siervo de Damasceno. los de mi casa heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham fuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Amén. Entonces, vemos también otro pasaje bíblico en Romanos capítulo 4, versículos 19 y 20, en donde también habla de la fe de Abraham, de Abraham. Romanos capítulo 4, versículos 19. Romanos 4, 19 y 20 dice así la palabra del Señor. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Hermanos, la fe de Abraham, por eso es que se llama el padre de la fe, porque imaginémonos que ya teniendo 100 años, o sea, ¿será que nosotros podríamos creer en esas circunstancias? Es interesante esto en esta mañana y es lo que queremos dejar en el corazón de nuestros hermanos, nuestros amigos que nos están viendo. Dios, ese es el pasaje, hay un pasaje que vamos a ver más adelante, dice, Dios es el que llama a las cosas que son, las que no son, como que ya son. Esa es fe. Esa es fe, esa es fe. Entonces, para Dios empezar a obrar la salvación a través de las personas aquí en la humanidad, tenía que, en primer lugar, tener a un hombre de fe. A un hombre de fe. Y ese hombre fue Abraham, porque ya vamos a ver todos los aspectos de la vida. La palabra de Dios en este versículo que nuestro hermano Felipe habla, dice aquí, Romanos 4:20 dice, sino que mirando la promesa de Dios, dice, no vaciló con incredulidad, dice, sino fue fortalecido en la fe. Imagínate eso. No tenía él en su mente, es que no lo puedo hacer, es que no puede ser. ¿Cómo va a ser eso? Ya tengo 100 años, estoy muerto en mi virilidad. Mi mujer, además de ser estéril, ya cesó el tiempo de la menstruación en ella. No hay posibilidades de nada. Razonamiento humano, pues. Pero dice la palabra de Dios que Abraham creyó contra esperanza. O sea, le bastó a Abraham escuchar la voz de Dios y le dijo, yo te voy a heredar. Pero esto no fue de la noche a la mañana, Germán. Esto pasaron como cerca de 20 años. La primera vez que Dios le habló a Abraham, le dijo, mira, yo te voy a bendecir, te voy a hacer padre de una nación grande, y todo le empieza ahí, pero él esperando, y ya en el capítulo 15 de Génesis, él ya estaba como que empezándose a desesperar por el asunto de la espera.
Y por eso es que Dios se le aparece y le dice, mira, Abraham, no temas, porque yo soy tu escudo y tu galardón. Escudo en aquel entonces significaba el que te voy a proteger. Así es. Acá ahorita pues nosotros no entendemos eso. Un escudo para nosotros tal vez es algo como lo que va en el pabellón nacional, pero un escudo en la palabra de Dios significaba un pedazo de metal donde no podían traspasarse ni las lanzas, ni la espada, ni las flechas, porque era algo que podía soportar y te podía proteger. Esa es la idea que le da el Señor a Abraham y le dice, mira, yo te voy a proteger. ¿Por qué? Porque Abraham estaba viviendo momentos muy difíciles en la tierra donde estaba viviendo. Por un lado había pasado ya una sequía, por otro lado a su sobrino Lot lo habían secuestrado, le habían robado todas las cosas y él seguía viviendo y tenía problemas con los amigos de los vecinos donde él vivía, porque le quitaban los pozos y todo, una serie de eventos, y aparte de eso casi le quitaban a la mujer, porque dice que la mujer de Abraham era muy bonita. Sara dice que era muy bonita a pesar de sus 100 años. Así es. Era muy bonita esa mujer, ¿verdad? Y por eso es que Abraham tenía muchas cosas en su corazón. Ahora ya, por eso es que él ya en el versículo 15 ya empieza a decir él, bueno, es que todavía no tengo descendencia, Señor. Ahorita lo que yo sé, como que ya estaba perdiendo la esperanza, ¿verdad? Pero la confirmación de Dios viene acá y le dice, no te va a heredar sino que te va a heredar uno que va a salir de tus entrañas. Imagínate, ¿verdad? Si hubiera dudado a Abraham ahí, no hubiera nacido Isaac. Es el de la promesa. Es el hijo de la promesa de Abraham. De ahí podemos ver, por eso estamos diciendo que esta promesa viene en circunstancias extraordinarias, porque no dependió de Abraham. Abraham ni siquiera puso ahí sí, él fue en el cuerpo de él donde salió, pero fue por la ayuda de Dios. Fue extraordinario ese evento, porque si nosotros viéramos tal vez a un viejito de 100 años, Germán, acá, teniendo un bebé con su esposa de 95 años, nosotros vamos a decir, bueno, y esto es algo maravilloso, es extraordinario. Vienen los de Guatevisión, vienen los de Noticiate y todo, a ver qué había pasado, cómo le hizo este hombre para que entrara en ese tiempo, ¿verdad? Germán, por favor. No, es interesante. Ahora, algunos dirían, ya hemos leído parte de esto, porque algunos podrán decir, y tienen razón, ya hemos leído parte de esto, sí, pero estamos con la ayuda del Espíritu Santo tratando de resaltar algunas cositas que pasan por ahí desapercibidas. A nosotros nos es muy fácil algunas veces pronunciar palabras. Es que algunas características de Dios son omnipotente, todo lo puede. Otra es omnisciente, todo lo sabe, lo conoce, lo ve. Y la otra es la de omnipresente. Y a esa le cuesta a muchos creérselas. Omnipresente, eso indica que Dios está de una manera integral en todos los lugares de este universo, que es creación de Él. Y como leemos en Hebreos 11:3, dice, por la fe. Oye, Felipe, Héctor dice, Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue constituido por medio de la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se ve. Entonces aquí entra un ingrediente indispensable en el plan de Dios, la fe. Porque el Señor Jesús dijo, conforme a tu fe te sea hecho, en otro pasaje. Entonces, si me permiten, acá estoy siempre en la continuación. Estábamos hablando de Génesis 15, los primeros versículos. Solo quiero leer en el 16, un par de versículos. Dice, Sarai, mujer de Abraham. Estos eran los nombres originales, Sarai y Abraham. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, como
que ya empieza la maquinación y el razonamiento humano. Verso 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Oye, qué queja de Sarai. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá, otra duda, quizá tendré hijos de ella. Eso en otro programa lo explicaremos, cómo es que de acuerdo a las leyes que regían en aquel entonces, los hijos que tuvieran las siervas, en este caso las esclavas, eran hijas de la señora de la casa. Y dice, te ruego. El código de Hammurabi es un código muy antiguo. El código de Hammurabi Sí. es como una especie de leyes por las que se regían los pueblos cananeos o los pueblos que estaban ahí en la media luna fértil, que le llaman ahí la cuestión de Israel, Egipto y Siria. Y establecían. Y ahí ellos tenían ley que las mujeres que no podían tener hijos podían ellas recurrir, si tenían esclavas, darle la esclava al marido para que tuviera un hijo el marido con la esclava, y que ese hijo pasara a ser parte de la mamá. Algo similar en estos últimos días, ¿verdad? Los famosos vientres de alquiler. Sí, pero eso ya es otra, ya es un tipo de perversión, sí, ¿verdad? exacto. Pero por lo menos, porque ya las mujeres ya no quieren tener hijos, pero en ese caso era por la esterilidad. Entonces miramos ahí que había ese derecho a la mujer. Por eso es que Sara, y por eso que Abraham también lo vio muy normal, porque tal vez hubiera sido, no, esperemos lo que diga Dios. Pero ahí es donde miramos que también el ser humano trata la manera de hacer algo, ¿verdad? A su manera de pensar en cuanto a la salvación. Porque Sara tal vez se desesperó porque sabía. Sara sabía que iba a ser la mamá de un hijo de Abraham. Pero dijo, bueno, yo creo que la única manera que suceda eso va a ser por medio de Agar, mi esclava. Entonces viene y se comete nació Ismael. Pero luego vienen problemas, pues. Vienen los problemas que pues en otra oportunidad los vamos a ver. Lo que queremos decir es que quisieron como que echarle una manita a Dios, pues. Sí, imagínate eso, pero no es así el asunto, ¿verdad? Sino que es la forma en que Dios había establecido, y tenían que haber esperado un poquito más de tiempo, porque dice que a los 100 años fue cumplida esa promesa. Esa promesa, imagínate, ya tenía 13 años Ismael cuando nace Isaac. O sea que la promesa no fue de la noche. Dios nos promete algo y nosotros ya queremos que ya oramos dos veces, Señor, por esto, y ahorita ya queremos que nosotros ya nos contesté, Señor, porque ya estamos orando. No es así el asunto, ¿eh? Porque muchas veces Dios lo que estaba probando ahí era la fe de Abraham. Así es. La fe, porque eso Abraham no le fue fácil, pues, no le fue fácil, porque él estaba creyendo contra esperanza, dice la palabra. O sea, él tenía limitación, sí, pero seguía esperando en Dios. Por eso es que a Abraham se le llama el padre de la fe. Yo quisiera entrar a algún pasaje acá, Germán, disculpa que en Hebreos, porque lo que dice Hebreos 11, 8 al 11 dice de la palabra de Dios. Perdón, dice, por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahí es donde ya miramos que era un hombre de fe. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob. Ya vamos a hablar de estos otros dos patriarcas, coherederos de la misma promesa. Son coherederos de la misma promesa.
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí es donde ya miramos que Abraham no solo estaba esperando Canaán, sino estaba esperando la Jerusalén celestial. Por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, dice, recibió vigor para engendrar simiente, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que había prometido. Si él no hubiera creído, no hubiera tenido esa vigorosidad para engendrar al hijo de la promesa. Pero Dios vio la fe de Abraham, Dios vio que él era un hombre de fe, entonces Dios respaldó a Abraham siempre en todas sus, en este caso, cuando vino a nacer ya Isaac. Gracias. Sí, queridas amigas y amigos, el pasaje, ¿verdad? Por si usted está tomando nota, el pasaje de lo que está hablándonos Héctor ahora está en la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Y todo el capítulo 11 lo conocemos como la galería de los héroes de la fe. Primero, la palabra del Señor en 11.1 deja una pequeña definición de lo que debemos de entender por la fe. 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, de cierto. La certeza de lo que se espera, dice, la convicción de lo que no se ve. Convicción, no lo veo ahora, pero sé que va a suceder porque el que me lo prometió es fiel. Luego, hermano Héctor estaba hablando aquí el 11.8, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Si nosotros hoy estamos aquí en Chenacó, un precioso pueblo en que vivimos en paz, que tenemos nuestros bosques, agua potable, etc. Si de repente recibimos un llamado, Felipe, tú que eres el maestro de la tijera, ¿verdad? Porque el maestro de la tijera, vas a dejarlo todo y ahora mismo te vas a un lugar que yo te voy a enseñar en Petén. Héctor, qué reto, qué reto. Eso le sucedió entonces a Abraham, ahí todavía. Y, pero si le ofreces Tikal, si se va. ¿Qué? Si le ofreces Tikal, si se va. En Tikal. Pero en Tikal futura, dice. Sí, cabal. Sí, exacto. Sí, ahora lo que sí vale todo vale la pena resaltar. Pero este 11.11 dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril. Oye, si a ti ya te dijeron eres estéril, y si encima de eso ya te diste cuenta que una persona no menstrua, entonces ya para qué seguir pensando en hijos, Bueno, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Oye, recibió fuerza. Ahí viene la intervención sobrenatural de Dios. Y dio a luz aún fuera de tiempo. La palabra del Señor está resaltando que eso era fuera de tiempo, que no era lo normal, no era lo ordinario, porque las doncellas entre 14 en adelante estaban concibiendo, y aquí hay una mujer que ya le estaba dando vuelta a los 100 años, y dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Ahí está la sustentación de Dios, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Querida amiga y amigo, si el día de hoy el Señor le da a usted una palabra prometiéndole algo a usted, que le busque y que Él va a saciar su hambre, es lo que dice el Señor Jesús, Él lo va a hacer. Si Él le dice que el que crea en el nombre de Él va a ser saciado en su sed, Él lo va a hacer porque Él es fiel. Felipe. Bien, amigos y hermanos que nos están sintonizando y viendo en esta mañana, es muy interesante ver cuánta riqueza encontramos en la palabra del Señor. Vemos pues que la promesa del Señor se mantuvo firme, porque sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, lo hace, lo cumple,
y es el tiempo del Señor. Como lo dijeron nuestros hermanos, nosotros queremos que ya sea en nuestro tiempo, pero es el tiempo del Señor. Por eso vemos pues que la promesa de la bendición del Señor, ya vemos en Génesis capítulo 17, en donde Dios confirma la promesa que se le dio en unos capítulos anteriores de Génesis. Y ya vemos acá, y vemos también cómo es que Dios le cambia el nombre tanto a Abraham como a Sarai. Abraham era padre exaltado, sí, le cambia por padre de multitudes. Y Sarai, que era su esposa, este nombre significa contenciosa, peleonera, pero le cambia el nombre por princesa o como que primera dama. Es la raíz de todos del linaje, ahí empieza la promesa y vemos hasta el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué leo los versículos de Génesis 1:17 y luego comentamos un poco? Cuando dice Génesis 17:1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable, dice esta versión. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones, además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Entonces aquí es donde ya, si seguimos leyendo, vemos ya más adelante en los versículos siguientes, en donde ya el prometido, el nacimiento de Isaac. Ya en el versículo 15 de Génesis 17 vemos ya el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor a Abraham, en donde ya, por eso hablábamos en programas anteriores la importancia de ponerle un nombre, el nombre a nuestros hijos, que tenga un bonito significado, porque vemos que Sarai era un nombre que ella tenía, que significaba contenciosa, peleonera, pero mira un nombre precioso que le da Dios, princesa. Ya no se llamará, más adelante vemos eso, ya no se llamará más Sarai, sino que Sara. Fíjate tú que viene a mi mente algo que es interesante. Me salió un poquito lo de no es correcto, lo del espíritu de contador, lo del espíritu de auditor, la contabilidad. Fíjate que dentro de los principios básicos de la contabilidad se enseña que a todo cargo dice que corresponde un abono, es decir, para que siempre haya balance. A un cargo corresponde a un abono. Ahora yo exacto. Ahora fíjate que yo estoy viendo algo maravilloso. Estamos tomando algunos pasajes de Génesis 15, 16 y 17. Ahí el Señor lo que está haciendo es dar a conocer su proyecto, ¿sí? Y cuando tú estás aterrizando en Hebreos, Héctor, qué maravilloso, ¿sí? En Hebreos 11, lo que se está haciendo ahí ya es una descripción de lo que sucedió cuando el proyecto de Dios se llevó a realidad, ¿sí o no? Qué maravilloso, me gustará.
Bueno, lo que estaba también, gracias hermano Geno por el soporte, miramos cuando en este cambio de nombres, es importantísimo esto, porque esta palabra Abraham, significaba Padre exaltado, y Sara también, todavía ahí no, Dios no los había tomado en sí como su nación. Estaban como en una todavía, oigan esto es importante, estaban ellos todavía en prueba, ¿sí? Estaban en prueba. Pero ya en el capítulo 17, cuando les cambia el nombre del Señor, cuando les dice, tú vas a ser Abraham, esa ya es la confirmación del pacto que Dios hace con ellos. Ese es el pacto. Pero ¿en qué radica el pacto? En que ellos, dice aquí la palabra, yo voy a ser tu Dios, dice Abraham. Hasta en este punto. ¿Pasó cuánto tiempo Abraham creyéndole a Dios? Pero es que muchas veces Dios también prueba. Y dice Nehemías, lo van a leer tal vez ahí en casa, Nehemías 9 dice, y probaste a Abraham y hallaste fiel su corazón. ¿Cuánto tiempo? Y entonces ya en esta escena, Felipe y Germán, cuando Dios les empieza a cambiar el nombre, eso tiene mucho significado en la Biblia. Porque ¿quién es el que pone nombre? El dueño de las cosas. Vos vas a comprar tu gatito, le vas a poner Nerón, Caín, no sé qué, a tu gato, pero vos sos el que le pones el nombre. Porque es mi propiedad. Es tu propiedad. Es tu propiedad. Entonces aquí no me gusta que seas Padre exaltado, porque eso no va con tu naturaleza. Ahora tú eres un Padre de multitudes. Padre de multitudes. Entonces aquí en el establecimiento del pacto que Dios hace con Abraham, veamos esto. Este establecimiento del pacto, en primer lugar, Dios le está diciendo, ustedes me van a servir de bendición, pero de hoy en adelante ustedes van a ser de mi propiedad y yo voy a ser su Dios. Hasta acá, en el versículo 17. Una pregunta, Héctor, eso ahora sí, pregunta. Abraham. ¿Quién le puso el nombre Abraham? Seguramente que fueron sus papás terrenales, ¿sí? Claro. Sí, entonces es lo que Héctor finalmente nos está explicando. Abraham, esa solo era un nombre que el padre natural, ¿verdad? El padre humano le puso a este hombre. Pero cuando Dios ya lo toma, como bien dijiste, cuando Dios toma no solo a Abraham y a Sarai, que también los papás les deben haber puesto ese nombre, dicen, no, ustedes me van a hacer instrumentos, pero para ser mis instrumentos, yo los voy a tomar y yo los voy a moldear, como que fueran arcilla, y yo les voy a poner los nombres que yo quiera. Y yo seré, porque Él siempre está en primer lugar, y yo seré su Dios y ustedes serán míos. Ahí está el pacto. Ese es el pacto que Dios hace. Ahora ustedes de aquí vamos a iniciar, pues ya pasaron la prueba, pasaron los 25 años de prueba. Está bien, ahora ustedes ya conozco a Abraham que tu corazón es fiel. Y las pruebas a Abraham siguieron, pero era un hombre de fe. Y por eso es que también la palabra, la salvación es por fe. Dice la palabra acá que entre la alianza que Dios está haciendo, oiga, el versículo 7, Felipe, te voy a dar el tiempo que quieres hablar. Yo establezco mi pacto entre tú y yo. Entre tú y yo. Dice, y tu descendencia después de ti en sus generaciones como una alianza eterna. ¿Qué quiere decir eso? Eterna, eso no tiene fin. Así de sencillo, algo eterno es algo. Primero, que no tuvo principio, pero en ese caso que no va a tener fin. Ajá. O sea, veamos cómo inicia la nación de Israel. ¿Cómo inicia esto?
O sea que, así, ¿verdad? O sea que si la descendencia de Abraham, como lo estamos leyendo aquí, sí, dice Ramón, aquí está, de muchedumbre, pacto perpetuo para ser tu Dios, y sí, entonces si está hablando de un pacto perpetuo, y si es su descendencia, entonces surge algo acá. ¿Será que un día Israel va a ser destruido? No es el pueblo escogido de Dios, no es la descendencia de Abraham. Es la descendencia. Entonces, ¿será Pero que ahí hay un elemento muy importante. No solamente es ser israelita, no solamente ser descendiente de Abraham para no ser destruido, no que entras al pacto y ese pacto tiene que ser recibido por fe. Y ya en el Nuevo Testamento, ya para culminar, solo vamos a dar un pasajito nada más. Yo sé que esto va a seguir. Gálatas capítulo 4 versos 22 a 28. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, en referencia a Agar, y uno de la libre. 23. El de la esclava nació según la carne. Querían hacer favor a Dios para ya dijimos. Pero la libre nació según la promesa en las circunstancias extraordinarias que nosotros venimos hablando, los cuales son alegorías porque estas representan dos pactos. Uno dice Agar del monte Sinaí, o sea, ahí está Pablo refiriéndose a la ley, ¿sí? Y luego dice y que engendra para esclavitud, porque la ley no salva, la ley no enmarca todo bajo pecado, dice la palabra. Pues vamos a hablar de eso. Ahora bien, Agar, dice, es el monte Sinaí en Arabia y es figura de la Jerusalén actual que está esclavizada con sus hijos. Eso lo vamos a hablar después, que está hablando una referencia a los líderes religiosos y todo. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, está hablando figuradamente, que conste, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, la que no das a luz, prorrumpe y clama, la que no sufre dolores de parto, porque muchos son los hijos de la desamparada, más de los que tienen marido. Pero el versículo 28, oigan eso. Así que vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos. Héctor, aquí hay que resaltar mucho este versículo 28 tomado de la carta que Pablo escribió a los Gálatas. Dije 4:28. Dice, así que hermanos, aquí Pablo ya está hablando dentro del marco del Nuevo Testamento. Ya no estamos en la antigüedad, está hablando dentro del marco del Nuevo Testamento. Y él dice, así que hermanos, nosotros, y está luego yendo atrás, dice, como Isaac, somos hijos de la promesa. O sea que, como en algunos otros programas en años anteriores lo decíamos, ¿sí o no, Héctor? Esas promesas que le fueron hechas a Abraham, luego Abraham, están hasta el día de hoy vigentes. Ahora ya no exactamente bajo aquel pacto antiguo, sino bajo el nuevo pacto que fue sellado por la sangre del Señor Jesucristo. Maravilloso versículo. ¿Qué le agregas a ese versículo, nuestro querido amigo Felipe? Aquí estamos en el 28, bellísimo este. Así que vas a usar esta u otra versión. Estamos en Gálatas 4:28. Muy bien, gracias, hermano. No, y yo quiero igual enfatizar, yo veo la importancia de Gálatas 4:28, donde, bueno, tengo otra versión acá donde dice, y ustedes, amados hermanos, nosotros son hijos de la promesa, igual que Isaac. Entonces, vemos acá, pero antes de Isaac, ¿quién es el que creyó? O sea, la promesa fue dado a Abraham. Entonces, él creyó y fue contado por justo, por la fe. Entonces, vemos ahí que si Isaac fue el hijo de la promesa,
los que hemos creído en Jesucristo también somos hijos. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces vemos la importancia de las Escrituras. Por eso enlazar, hermanos, empezamos con Mateo, pero estamos viendo, hay tanta riqueza ver en Génesis. Ya Pablo aquí ya interpreta esto y menciona la promesa que le dieron a Abraham. Es que todo esto pasaba en la mente de Mateo, por eso lo enlaza de tal manera. Así es. Sí, entonces fíjense que hay mucho de qué hablar, pero hermano Héctor, hay una cosa, yo quisiera ser respetuoso un poquito con el tiempo, porque yo veo que ya estamos sobre el límite de tiempo. Entonces, si Dios permite, la próxima semana vamos a seguir hablando de eso, porque hay mucho de qué hablar. Perdón, mucho de qué hablar de Mateo, versículo 2, viendo un versículo nada más. Y Héctor, como dice por ahí un mensaje, como dice por ahí un mensaje de un evangelista, si quiere saber usted qué continuará en este versículo 2, véanos, por el mismo canal y a la misma hora. ¿Sí? No, ok, Héctor, el tiempo es tuyo. Señores, bendiga a cada uno de ustedes en esta hora de la mañana. Este ha sido su programa Dios habla hoy, en la primera edición de esta nueva época que nos estamos ya lanzando a través del Facebook. Obviamente van a ver este video tal vez un poquito así, pero vamos a tratar la manera de mejorarlo la próxima semana, y esperamos en Dios seguir con si Dios y Cristo no ha venido, queremos seguir una vez más con los justos en ti se alegran, sí se alegran.